Muy buenas tardes, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en Cadena Radial Costarricense y que además pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Mimi Prado les habla en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Nuestro programa de hoy, los 2 meses más peligrosos de la historia de la humanidad. Nunca la humanidad se había enfrentado a un peligro de esta magnitud. El peligro como el que estamos viviendo y que se acrecentó la semana pasada con la escalada de la crisis de los misiles en Europa, en la guerra con Ucrania. Frente a esto, la crisis de los años 60 de los misiles se queda pequeña. Como todos sabemos, la crisis escaló cuando Biden autorizó el uso de misiles de largo alcance contra el territorio de la Unión Soviética. Los misiles Atacam de los Estados Unidos y los ingleses, los Patriots ingleses. Putin, perdón. Storm Shadow ingleses. Star Shadow ingleses, perdón. Putin había advertido claramente en abril que de autorizarse el uso de estos misiles, Rusia lo tomaría como una declaración de guerra de quien lo hiciera, en este caso los Estados Unidos e Inglaterra y por lo tanto de la OTAN. En septiembre volvió a enviar un mensaje en este sentido, una señal clara, inequívoca y bien razonada por parte de Putin. Si el uso de estos misiles representa una declaración de guerra por parte de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y por ende la OTAN, ¿por qué Biden autorizó este ataque? Algunos se preguntan si fue con la intención de dejarle un campo minado al gobierno de Trump para que no pudiera cumplir con su promesa de terminar la guerra. Pero los analistas más serios lo ven como un último intento de la maquinaria de la industria armamentista de los Estados Unidos para impedir la paz. También esta industria contaría con el apoyo de las grandes corporaciones, entre ellas BlackRock, quien ya se ha repartido a Ucrania. Y más macabro aún, la familia de Biden, que junto a como BlackRock no permite enterrar los muertos en los terrenos de los que ya es dueño en Ucrania, pues tiene una empresa que los congela y los tiene a los cadáveres de la guerra en congelamiento. También nos preguntamos quién da las órdenes, porque Biden definitivamente no está en capacidad de hacerlo. Lo cierto es que frente a esto, Putin de inmediato señaló, ya comillas, ya la guerra es global, cierra comillas. Y como respuesta, Rusia lanzó sobre las bases militares en Ucrania un misil hipersónico Oreshchik Mach 10, que es la forma en que se mide la velocidad del hipersónico y que equivale a 3 kilómetros por segundo de velocidad. Este misil era un arma desconocida por Occidente, indetectable, imparable, que en minutos llegaría a todas las capitales de Europa y que Putin envía a Ucrania sin carga nuclear como una acción disociatoria a Occidente. Y Occidente enmudeció por varios días. Digo por varios días porque ahora vamos a ver las respuestas del día de hoy. Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, les dice a los europeos que, comillas, los refugios no ayudan con este misil. La única esperanza es que la Rusia buena avise con antelación a ustedes, cierra comillas. Pero hoy de nuevo aparecen las voces guerreristas de siempre. Un alto mando del ejército inglés dice que ya están listos para atacar Rusia. E igualmente las voces en Francia
e incluso Alemania ya se prepara para la guerra. Y también voces hay que buscan parar esta terrible escalada. Trump Jr., el hijo de Trump, llama a los halcones de la guerra imbéciles. Elon Musk se pronuncia por parar la escalada de la guerra e incluso el ultraconservador y pronazi de Steve Bannon se pregunta, comillas, ¿por qué nos metimos en esta guerra si los rusos no son nuestros enemigos? A través de voceros, Trump ha señalado la necesidad de iniciar de inmediato conversaciones con Putin y hacerlo antes del 20 de enero, fecha de su toma de posesión. Piensa, como todos, que puede darse un estallido inmanejable en estos 2 meses previos a tomar el mando. Pero ¿pararán los señores de la guerra? ¿Perderán su lucrativo negocio? ¿Parará la OTAN teniendo claro que si Rusia gana la guerra posiblemente desaparezca porque un nuevo orden la reemplazaría? ¿La OTAN defenestrada debilitaría aún más a la Unión Europea? ¿Entraría esta en crisis? ¿Oirán los europeos a Angela Merkel, que saliendo de su ostracismo señaló en estos días, comillas, Occidente y Ucrania necesitan de un diálogo con Rusia? ¿Podrá avanzar Trump en sus negociaciones de paz? ¿Lo dejarán estas fuerzas oscuras y poderosas? ¿O recurrirán una vez más a atentados contra él? Putin ya ha ganado la guerra en Ucrania, pero ¿ganará la paz? A inicios de la guerra, Putin aceptó firmar en Turquía un acuerdo de paz y su única solicitud fue que Ucrania fuese neutral y que no entrase en la OTAN. Pero hoy, con sus miles de muertos y sus duros costos de guerra, las condiciones serán otras de parte de Rusia. ¿Las podrá aceptar la OTAN? Estamos como nunca ante un riesgo de conflicto global con consecuencias impredecibles. Y como lo escribiera en el título de su publicación, Adrar Zelaya, y que tanto te gustó, Fausto, estamos en manos de la sangre fría de Rusia. Buenas tardes, Meme. Buenas tardes, Fausto. Mira, te iba a decir que ya que hablaste de la Merkel, que acabo de leer unos cuantos pasajes de la biografía que acaba de publicar, todavía está en alemán, y ella vuelve a reiterar que durante las negociaciones de Minsk estaban concertadas con toda claridad, ganando tiempo. Otra vez lo vuelve a decir en su biografía. Bueno, estamos en los 2 meses probablemente más peligrosas de la historia humana. La guerra de Ucrania cumplió 33 meses. Rusia domina cada vez más territorio y las fuerzas ucranianas están a punto del colapso. Todos los analistas concluyen que no existe nada que pueda cambiar el curso de esta guerra ni detener en consecuencia la victoria rusa. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Donald Trump acaba de ganar las elecciones con la promesa electoral de terminar la guerra. Ambas perspectivas son temibles y de graves consecuencias para grandes intereses económicos, políticos e ideológicos que necesitan que esta guerra no termine. Esos intereses están intricados en las mismas estructuras del Estado, la política y las finanzas. Se vinculan militar, política y económicamente. Vos lo mencionaste, estamos hablando de empresas del complejo militar industrial de los Estados Unidos, de la dirigencia neoconservadora del Estado profundo asociada a ellas y también de las empresas financieras que han invertido miles de millones de dólares adquiriendo tierras, depósitos minerales y derechos de miles de cosas, incluso de estrategias de comunicación y tecnología de la información en la comunicación. Para estos sectores poderosísimos, tanto una posible victoria rusa como el final de la guerra son amenazas gravísimas.
Esa es Inaceptable. inaceptables. Esa es una enorme derrota para las fuerzas que han alimentado miles de millones de dólares en inversión bélica en empresas militares. La muy posible victoria rusa en el campo de batalla es vinculada a algo igual de aterrador, que es la victoria electoral de Trump y la decisión de detener los combates. Eso significaría un desastre para las compañías que invirtieron en Ucrania. Yo estuve leyendo a Forbes que calcula una inversión total en Ucrania y solamente cuenta las 50 empresas que más han invertido, 300.000 millones de dólares desde la invasión rusa, el doble de toda la ayuda militar a Ucrania. O sea, las empresas norteamericanas no bélicas han ganado, están poniendo en juego más que todo el complejo militar industrial norteamericano. Australia National Review dijo que Zelensky había concedido 17 millones de hectáreas de tierra a 3 compañías, Cargill, DuPont y Monsanto, y eso equivale a 1/3 de la superficie agrícola de la Unión Europea y a la totalidad de las tierras cultivables de Italia. Por eso la combinación de la victoria de Trump y el avance del ejército ruso es una combinación que crea una tormenta perfecta para los intereses políticos, empresariales, financieros, militares más grandes del mundo. Es fantasioso, es ingenuo pensar que semejantes poderes van a dejar que la guerra pare, bueno, porque lo dice Trump. Además, recientes análisis han demostrado que Trump no está teniendo nada válido que ofrecerle a Rusia realmente a cambio de hacer la paz. Se comprende que van a hacer todos los esfuerzos para detenerlo. Se intentó asesinarlo por lo menos 2 veces y una de ellas casi lo logra con una bala que pasó a menos de 1 centímetro del cráneo, Mimi. A menos de 1 centímetro. Y porque en ese momento se volvió a ver un letrero. Iba bien, la bala iba bien. La bala iba bien. Trump ganó. Biden se encuentra en práctica demencia senil y mientras tanto se acerca la fecha fatídica en que el conglomerado de intereses más grande del mundo, eso es lo que es, el mayor conglomerado de intereses del mundo, deberán prepararse a pérdidas gigantescas. Solo existe una forma de detener la catástrofe: lograr que la guerra no se pare, lograr que se extienda a toda Europa, que los Estados Unidos se vean obligados a intervenir y que Trump se encuentre con la cancha tan embarralada que no pueda detener la guerra. Faltan 85 días para la toma de posesión de Trump. Ese es el tiempo que tienen las grandes compañías de inversión, el conglomerado militar industrial y los neoconservadores para empujar a Putin a una acción que justifique una guerra total. Son los 85 días más peligrosos de la historia humana. Vos decías que se queda chiquito lo de Cuba, la crisis de los misiles. Yo no diría tanto porque la crisis de los misiles realmente se estuvo a minutos del estallido nuclear. No hemos llegado ahí. Entendamos el origen de esta coalición de fuerzas. La disolución de la Unión Soviética significó una gran disminución del presupuesto de defensa, gigantesco. Lo hemos hablado en otro programa. Clinton mismo dijo: ahora vamos a ganar la guerra de la paz, dijo. El complejo militar necesitaba nuevas guerras para obtener nuevas inversiones militares. Para eso propició el ascenso de una corriente política que terminó llamándose neoconservadores. Esta corriente tomó el control de la política de Estados Unidos en ambos partidos. ¿Por qué? Porque es más fuerte que el lobby judío. Porque el sistema norteamericano financiaba las campañas y el que no estaba a su favor no ganaba. Entonces, el complejo militar industrial de los Estados Unidos logró el control total de la política norteamericana. Su dirigente en el Partido Demócrata en el Congreso tenía un nombre que nosotros lo vamos a recordar con facilidad. Se llamaba Joe Biden.
Ellos han estado detrás de toda la guerra, desde 1999 hasta ahora. La primera guerra fue en Europa, luego en Oriente Medio, siguió Afganistán, después ha llegado a Libia. Bueno, siempre fueron guerras innecesarias. En Serbia bombardearon la población civil de Belgrado, Mimi. Sí, eso fue, Putin, por Dios, Putin no ha bombardeado la población civil de Ucrania. Bueno, ni una, ni siquiera un error, ¿verdad? Ni no, siquiera ni por error. siquiera ha habido una sola bomba en ningún edificio oficial del Estado, el Congreso, las oficinas de gobierno. Bueno, ellos han estado detrás de toda la guerra desde 1999 hasta ahora. En Serbia, ya dije, bombardearon Belgrado, destruyeron la integridad territorial de Yugoslavia, y yo acabo de ver un video donde Biden dice, con orgullo, que él fue quien propuso bombardear Belgrado. Ok, No, ay, pues, ok. yo no sabía eso y que no me lo hayas contado está Eh, entre tus pescados. pero Pecado, es que qué horror. yo sí te lo había contado, Mimi, porque en un pasado programa había explicado que Clinton pudo bombardear Belgrado porque fue autorizado por una resolución del Congreso que se llamó la resolución McCain-Biden-Kosovo. Eso sí, pero que además se sentía orgulloso y reivindicaba que había hecho lo de la... Eso ya es Es que no, inenarrable. Biden no se ha arrepentido de ninguna guerra, ni siquiera la de Irak. Bueno, después vinieron otras guerras, siempre con pretextos falsos. Fueron guerras largas, inútiles, donde no se quería ni siquiera vencer, solo se necesitaba disparar para poder comprar balas. Es una forma genérica de hablar de material bélico. De hecho, en todas esas guerras se perdió. Todas fueron promovidas o apoyadas por Biden en el Congreso. Biden, ya lo redije, se había unido al senador McCain y juntos, además, Mimi, impulsaron la extensión de la OTAN a Ucrania. También de esto hablamos. Sí, Vimos, claro. vimos cómo más de 140 pensadores políticos, etcétera, habían dicho que no se hiciera eso. Y fue McCain y Biden que con pocos votos de diferencia, pero lograron aprobar la extensión de la OTAN a Todos Ucrania. habían dicho hasta aquí, sin querer la guerra con Rusia. Rusia no puede permitir eso, ¿verdad? Bueno, en sus memorias, el propio Kissinger cuenta cómo se encontró con Putin en uno de sus viajes y le dijo a Putin que Gorbachov había sido un imbécil que había destruido Rusia, que había puesto al mundo en una situación de desequilibrio, que el equilibrio anterior estaba bueno, que no había aprendido nada de la Santa Alianza que promovió, bueno, Metternich en el siglo pasado, antepasado. Bueno, desmembrar Rusia como hicieron con Yugoslavia era de hecho un viejo sueño anglosajón. Se conoció desde el siglo XIX, se le llamaba el gran juego, The Great Game. Se puede encontrar en la novela de Kipling, Kim, de Rudyard Kipling, Kim, considerado como un antecedente de la Guerra Fría. El lobby del complejo militar fue fundamental en la carrera de Biden. Y ese lobby fue también fundamental en la campaña de Biden. Y ese lobby le impuso Biden a Obama como vicepresidente. Y en el gobierno de Obama, Biden ocupó y dirigió desde Washington el golpe de Estado del Maidán en Ucrania. Esto lo hemos visto porque está grabado. Es la Victoria Nuland que pregunta, ¿y está de acuerdo Biden? Y le dice, sí, sí, aquí estoy con él, ¿ok? Hablando con Sullivan. Sí. Bueno, cuando Biden comenzó a liderar el movimiento de la OTAN hacia Ucrania, desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Putin era ya jefe del Servicio Federal de Seguridad, la sucesora de la KGB, y desde ahí supervisaba el servicio de inteligencia de Rusia en Estados Unidos.
Entonces él supo de forma directa, conocía muy estrechamente la agenda de Biden. Y cuando Biden ganó la presidencia, Putin sabía lo que le esperaba. Estaba claro que Biden iba a intentar realizar el sueño de su vida. Conocía los negocios de Biden y la familia Biden en Ucrania. Bueno, terminaste de explicar que tenía que ver Biden con los cadáveres. Pero bueno, luego me lo Es que decís. estoy necrófilo, ¿verdad? Bueno, eh, el sueño de Biden es desmembrar a Rusia, comenzando con una aceleración de la entrada de Ucrania en la OTAN. Putin había dicho en el 2008, pocos días después de que Biden aprobara junto con McCain la extensión de la OTAN, había dicho que no lo iba a permitir. Y como los planes neoconservadores se mantuvieron y conociendo la agenda ucraniana de Biden, el 22 de febrero de 2022, Rusia intervino en Ucrania y comenzó la guerra que ahora Rusia está a punto de llamar. Eso nos lleva a la crisis actual. Y para entenderla tenemos que ver sus antecedentes cercanos, de los que vos comenzaste a hablar. El 31 de mayo de este año, Ucrania había atacado instalaciones de detección temprana de ataques nucleares a Rusia. Rusia advirtió que eso podía convertirse en causa operante de respuesta nuclear. Y por el momento las cosas se quedaron ahí y este es un buen momento para hacer un Es un corte. buen corte también. Muy bien. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Antes del corte, Fausto estaba hablando de los antecedentes del conflicto y cómo Rusia había señalado que se estaba cruzando una línea roja por el ataque que se dio con misiles a instalaciones de defensa temprana y de Rusia. Correcto. El 6 de agosto, después de eso, Ucrania lanzó un ataque con muchas tropas dentro del territorio ruso de Kursk y ese ataque fracasó totalmente, ese fracaso, dije. El cerebro me traicionó. Pero es que fue un fracaso. Rusia avanzó desde entonces mucho más de lo que lo había hecho en todo el año, porque al atacar en un lado que no tenía nada que ver con los enfrentamientos, debilitó un ejército que ya estaba debilitado. Bueno, una locura. Las tropas ucranianas entonces comenzaron a desertar y abandonar el terreno. Y todos los analistas dieron de una vez por todas la guerra por perdida. A finales de agosto, Zelensky consideró que la única forma de detener a los rusos era atacar los cuarteles de abastecimiento y logística en la propia Rusia con misiles balísticos supersónicos de alcance medio de fabricación estadounidense llamados ATACMS de Estados Unidos, Storm Shadow de Gran Bretaña y Scalp de Francia. El problema es que esos misiles solamente pueden ser utilizados por personal militar norteamericano, como vos señalaste bien, y eso significaba que eran los propios Estados Unidos y no los ucranianos los que tenían que atacar Ucrania para poder usarlo. Lo iban a hacer desde el territorio ucraniano, pero eran ellos, Estados Unidos, directamente y físicamente, que iba a apretar el gatillo. El 20 de septiembre se hizo público que Zelensky y Sir Keir Starmer, primer ministro británico, estaban viajando a Estados Unidos a solicitar a Biden la solicitud de disparo de esos misiles en territorio ruso. Bueno, en ese momento nosotros hicimos un programa y dijimos otra vez que estuvimos a punto de una guerra mundial. Consciente de lo que estaba en juego, Rusia, habíamos contado, advirtió a la CIA, al Pentágono, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al público norteamericano por la voz de su embajador en Washington, que dio declaraciones a la prensa, y al mundo con declaraciones de Lavrov en 2 ocasiones, de que Rusia tenía pruebas físicas de que esos misiles necesitaban ser accionados por los Estados Unidos de forma directa con responsabilidad del Ejecutivo, y que si esas armas eran disparadas, era Estados Unidos quien las disparaba y que eso equivalía a un estado de guerra con Rusia y que Rusia reaccionaría de la manera apropiada. Hasta ahí estaba. También se señalaron, nosotros contábamos entonces, posibles blancos de contraataque ruso en aquel momento contra ciudades en Inglaterra, Estados Unidos. Y luego se anunció que Rusia estaba
cambiando su doctrina militar de uso de las fuerzas nucleares. En ese momento hubo una tensión enorme. A Keir Starmer se le avisó en vuelo que no le iban a dar ese permiso, pero ya estaba viajando. Biden o quien sea que realmente esté al mando de la Casa Blanca no concedió el permiso. La tensión bajó. Existen dos explicaciones para haber negado ese permiso. Uno, la técnica. Los analistas del Pentágono consideraron que esos ataques no influenciarían nada en el curso de la guerra. Primero, porque su alcance no llegaba a los depósitos realmente interesantes de Rusia, la parte militar rusa. Segundo, porque Ucrania había agotado su capacidad de reclutamiento y eso no iba a cambiar con unos Y cuantos tercero, misiles. por un elemento que nadie, poca gente habla, nosotros hemos hablado y por supuesto analistas serios militares, que se están agotando las municiones de los Estados Unidos, Inglaterra y de la OTAN. O sea, manejan Exacto, Mimi, poca exacto. cantidad. Es más, hoy apareció revelado en el Washington Post que Ucrania no tiene más de 100 proyectiles. Por otra parte, ese ataque podía provocar una réplica rusa muy peligrosa y eso podría poner al mundo al punto de una guerra atómica y la ganancia no pagaba la inversión. Hay otra explicación que es política. No se podía conceder permiso de atacar a Rusia con las elecciones tan cerca, cuando las encuestas daban por ganadora a Kamala Harris. Se temía que el permiso de atacar a Rusia con el peligro de una guerra atómica iba a desatar un pánico tal en los Estados Unidos que favorecería la victoria de Donald Trump. Y de hecho la favoreció, aunque no diera Bueno, el permiso. pero no se dio el permiso, que es lo que estamos discutiendo. La tensión bajó. Las encuestas de preferencias de voto de los norteamericanos estaban erradas. No solo ganó el voto del colegio electoral, el voto popular, la mayoría de las dos cámaras legislativas y quedó con una formidable base de apoyo. Uno de los componentes de la victoria de Trump fue el repudio de la guerra por parte de la población que abominaba el obsceno gasto militar en Ucrania mientras Estados Unidos empobrecía a su población. Bueno, pero en el mismo primer discurso de la victoria, Trump dijo que iba a detener la guerra. Hoy apareció un artículo en el Washington Post que señala que los ucranianos van a tratar, y el complejo militar norteamericano va a tratar de convencer a Trump de que seguir la guerra es un buen negocio. Y ese es el título. Bueno, El descaro del título es así. creo que la tenés que haber leído. ¿Y Sí. ahora qué? ¿Iban los señores de la guerra a quedarse de brazos cruzados esperando que Trump la terminara? Eso nadie lo cree. Iban a hacer todo lo que fuera para poner una zancadilla a Trump antes de llegar a la Casa Blanca. Asesinarlo ya no sirve, porque el vicepresidente J.D. Vance Ya fue nombrado. ya sí, ya fue nombrado. Es electo. Sí, claro, él asumiría. Está apoyado por Silicon Valley, está más decidido que Trump y no es un hombre de negocios, no es esa su característica, entonces no está claro que sea con negocios que lo vayan a convencer. Solo hay algo que pueden hacer y es provocar a Putin a atacar a un miembro de la OTAN para producir lo que podríamos decirle un cisne negro. Bueno, recordemos la advertencia de Putin que si lo atacaban con Atacán respondería. Entonces, 12 días después del triunfo de Trump, el New York Times publicó que la Casa Blanca había dado su consentimiento a Zelensky para que atacara suelo ruso con Atacams norteamericano. Un día después, Ucrania atacó Rusia con Atacams y luego con Storm Shadow británico. El mundo quedó y está en suspenso. Putin quedaba en una posición apremiante y delicada. Bueno, muchos de los proyectiles que lanzaron fueron interceptados y neutralizados, la mayor parte, y los que no hicieron daños reputados mínimos. Creo que murieron 4 personas. Además, ayer mismo se reportó que Ucrania no tiene más de un centenar de esos misiles.
no puede hacer mucho. Para decir que tiene un centenar, tenemos que decir que Rusia ha llegado a lanzar hasta 200 misiles de ese tipo en un solo día. Pero Putin había dicho que respondía y no podía simplemente quedarse sin dar una respuesta fuerte y clara. Tenía que responder además a las expectativas del pueblo ruso, que lo escucharon decir que respondería y no pueden ver a su dirigente No, y que haciendo, además a haciendo pellizcos se amenazas mata que un no cumple. elefante. ¿Qué me dijiste? A pellizcos se mata un elefante. Están provocando a Rusia de esa manera, también llega a ser un daño interno en Rusia importante, ¿verdad? Entonces, hey, Eh, Putin tenía que responder, no hay de otra. eh, bueno, el tema de los daños importantes en estos No, momentos con las armas que daños de tiene, reacción emocional, de sí, inseguridad, de, ¿verdad? No estoy diciendo daños físicos, bueno, porque no los hubo. pero básicamente tiene que responder a las expectativas de su gente. El problema es que Rusia está ganando la guerra y no necesita contestar ataques que realmente no la afectan militarmente. Los ataques ucranianos son una provocación para que reaccione, para que cometa errores. Para Putin eso equivaldría, en mi vocabulario, a quemar el pan en la puerta del horno y permitir que la guerra limitada que está a punto de ganar se convierta en algo impensable, con toda Europa involucrada. Una guerra así ampliada, ni Santo Trump podría detenerla. Entonces, Putin fue puesto en una posición de perder. Si no contestaba, perdía cara y prestigio reputacional. Y si contestaba mal, cambiaría el curso de una guerra que estaba a punto de ganar. Con 88 días para la toma de posesión de Trump, Putin podría ganar la respiración sin responder, pero como vos bien lo decías, ¿cuántas provocaciones estaría en capacidad de resistir sin replicar? Bueno, si no respondía, vos lo señalaste, los ataques ucranianos serían cada vez más insolentes, hasta llegar a atacar quizás un centro urbano poblado, causar una masacre y de nuevo dejar a Putin sin más remedio que escalar la guerra con la condena de si hubiera respondido no nos habrían masacrado. Y eso, bueno, dejaría a Trump colgado de una brocha. Porque aquí también se juega el destino de Trump. Si la guerra sigue o se amplía, Trump se vería maniatado, amarrado otra vez por los neoconservadores y en manos del complejo militar industrial. Porque en el fondo de eso es también de lo que se trata, de amarrar las manos de Trump, de seguir la danza de guerras interminables. Bueno, pero existe la posibilidad de que la respuesta de Putin provocara una guerra mundial que nadie quiere. Putin tenía que actuar, el mundo estaba frente a un tremendo drama. Bueno, y aquí vos lo dijiste, me citaste en mi asombro. Parecía mentira, pero el destino humano estaba puesto en manos de la sangre fría rusa. En las manos del hombre que más se ha demonizado estaba una sabiduría compleja. Contestar a la provocación sin permitir un escalamiento. Responder con fuerza, pero no con tanta fuerza. ¿Cómo bailar ese trompo en una uña? La respuesta de Putin ha sido calificada por muchos como algo Brillante. genial, iba a decir yo. Respondió con una fuerza equivalente a una fuerza nuclear sin ser Sí, nuclear. sí. Fue un escalamiento sin escalar. Era destinada a satisfacer las expectativas de su pueblo, de hacer ver que respondía y al mismo tiempo de dar una seria advertencia a Occidente sin caer en la provocación. Y además, decirle a Occidente, ustedes se están quedando sin armas. Nosotros tenemos todavía armas de más alto nivel que ustedes ni conocen y no tienen ni siquiera cómo parar. Lo importante de esto es que la respuesta de Putin a la provocación con un ataque dentro de Ucrania se produjo con un nuevo misil hipersónico capaz de transportar cargas nucleares, pero no llevaba cargas nucleares. Incluso parece que ni siquiera llevaba explosivos.
No, solo con la Porque fuerza hipersónica voló un se edificio. llama fuerza cinética. Bueno, fuerza cinética voló al edificio al que estaba dirigido y todavía varios edificios a la redonda. Y la profundidad. Las características de ese misil llamado Oireachnik son tales que si bien se puede calificar como los alemanes llamaban a las Wunderwaffen, la famosa arma fantástica que Hitler sacó al final de la Guerra Mundial. No nos olvidemos que el B-2, el primer misil balístico puesto en vuelo espacial suborbital, fue fabricado por Hitler. Y después fue con esa tecnología que se lanzaron los primeros satélites al espacio. Bueno, pero ya Hitler estaba sin fuerza y las tropas rusas estaban avanzando ya casi sobre Berlín. El Heinrich es algo así de revolucionario. Sus características son tales que el ministro polaco Tusk dijo que iba a cambiar el curso de la guerra. Bueno, ¿cómo es esto? A 100 kilómetros dentro del territorio de Rusia, Putin atacó dentro de desde desde 1000 kilómetros dentro del territorio ruso. Rusia atacó Pidenmach, la mayor fábrica de armas de Ucrania cerca de Dnipro. Bueno, se trata de un misil de rango medio con alcance entre 3.000 y 5.000 kilómetros que puede alcanzar cualquier objetivo en Europa y en todas las ciudades del este de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene de fantástico? Es imposible de ser interceptado por ningún sistema antiaéreo existente. Sus blancos los alcanzan a velocidades de, Putin dijo, de Mach 10. Y el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania dijo que estos alcanzaron Mach 11. Es decir, 3, casi 4 kilómetros por segundo. Tiene una precisión de 3 metros. Lo que estoy diciendo son detalles proporcionados por la agencia Ucrania. Y entonces, este cohete lleva 6 ojivas o 10 ojivas, y esas ojivas se dividen a su vez en 10, haciendo que se conviertan en 100 o 60 eh, eh, cabezas que pueden ser nucleares con una precisión con blancos autónomos precisos que pueden llegar cada uno de ellos a una distancia de 3 metros, causando una destrucción inimaginable. Basta decir que Rusia notificó a Estados Unidos el lanzamiento de la Oireachnik 30 minutos antes del lanzamiento, y lo que es más, dio las coordenadas precisas del lugar del impacto. Sí, y dijo, para que el personal civil de la fábrica militar tuviera tiempo de ponerse a salvo. No sé si los pusieron a salvo. Sí, parece que los pusieron junto con unos asilos de gente que había cerca y que también volaron por los aires, edificios de otro tipo. Bueno, qué alegre que me decís eso. O sea que les creyeron la retórica. Bueno, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Lo sabemos porque Sabrina Singh, la vocera de prensa del Pentágono, así lo dijo, confirmando que el gobierno estadounidense había sido notificado antes que se produjera el ataque a través de los canales establecidos de reducción de riesgos nucleares. Y quiero decirte que además ella dijo algo que nadie reproduce en los periódicos. Dijo, nosotros nos tomamos en serio la retórica rusa. Con todo y ese tiempo, creo que es la única capaz de haber dicho eso, porque todos los demás, ¿verdad?, han disminuido la importancia, sí, sí. La flauta, sí. Pero ella no es cualquiera, ¿verdad? Está hablando en nombre del Pentágono. Con todo y ese tiempo, sus ojivas nucleares no fueron interceptadas. Y bueno, ni siquiera el más avanzado sistema antiaéreo norteamericano, incluido el sistema Patriot y la cúpula de hierro, no pudieron detenerlos. Y el propio Zelensky dice, no tenemos en nuestra posición nada que pueda detener eso. O sea, Putin explicó en qué cambia esto las condiciones de la guerra.
entre la defensa antiaérea rusa, probada totalmente en Irán, contra los proyectiles norteamericanos, y el proyectil Oreshnik, que no puede ser detectado, Rusia tiene ya superioridad tecnológica de ataque y de defensa. Esto le da a Rusia superioridad escalatoria. Es decir, si se decide escalar la guerra, Rusia está probando que está en capacidad de sobrepasar todos los sistemas de defensa y al mismo tiempo interceptar con eficacia todas las armas balísticas de Occidente sin necesidad de llegar a una escala nuclear, es Y decir, además, sin llegar atómica a y la apocalíptica. y nuclear. Y además, Rusia está produciendo a una velocidad impresionante los misiles iraníes que son parecidos a los norteamericanos y a los ingleses, pero de bajísimo costo, ¿verdad? Entonces, para no gastar este misil hipersónico, que es muy costoso, pueden lanzar cientos de misiles de este tipo. Eso Occidente no está en capacidad de hacer. Bueno, eso es lo que le da una gran superioridad escalatoria. Tienes toda la razón. Es un complemento muy, muy concreto. Ahora nos corresponde entender su significado y qué efectos pueden tener. La posesión de Jaureshnik aseguraría una victoria rusa si la OTAN quisiera escalar el conflicto. Eso le permite que la guerra se quede en Ucrania, aunque hoy apareció en todos los periódicos europeos que se están preparando para la guerra. Pero puede ser también que sea una forma de tomarse posiciones en caso de negociación. Pero bueno, Putin dijo que atacaría instalaciones militares en cualquier país de la OTAN que le ataque y que de nuevo avisaría media hora antes porque sabe que no van a ser interceptados. Esto crearía un pánico tan gigantesco en las ciudades europeas que aquí sí veríamos que ese movimiento por la paz que está tan dormido se despertaría. Entiéndase, con las bombas atómicas se alcanzó disuasión nuclear. Especialistas en escuelas superiores de guerra aseguran que la combinación de los sistemas de defensa y los misiles Oreshnik significan un cambio de paradigma, que es la disuasión no nuclear, la disuasión convencional. Su grado de precisión las hace una arma efectiva que convierte a todos los portaaviones del mundo en máquinas obsoletas. Y para entender sus posibles impactos, simplemente vale la pena que se piense que el Oreshnik cambia todos los parámetros de una guerra en el Indo-Pacífico. Digamos, en Taiwán, por ejemplo, todos los portaaviones de los Estados Unidos, No con los valen. que piensan defender, no valen nada. Putin, aquí quiero acabar de decirlo, dijo, cualquier potencia tecnológica avanzada está en capacidad de desarrollar misiles así. Eso lo sabemos, dijo, pero les tomará tiempo, tal vez años. Y repitió, hoy es hoy. Y hoy solo Rusia posee la superioridad tecnológica derivada de la ciencia de motores espaciales que Estados Unidos nunca ha igualado, porque abandonó su investigación coética. De hecho, lo más avanzado lo tiene Elon Musk. Y hay que recordar que fueron naves rusas las que llevaban tripulaciones norteamericanas a las estaciones espaciales. Entonces, aquí estamos nosotros en una situación en que de nuevo no sabemos qué es lo que está pasando. Y mientras tanto, Trump sigue callado. Y pienso que tal vez hay más cosas de lo que se podría Por hablar sobre este supuesto, tema. Pero ya el tiempo no nos lo permite. así Y es. Trump está en silencio, hablando a través de gente cercana de él. Interesante, encerrado en Mar-a-Lago. Muchas gracias, Fausto, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Nos vemos el próximo miércoles en un programa más de alto voltaje. Buenas Buena- tardes. buenas tardes, Mimi.